Bueno, bendecidos y bienvenidos a Grafton Hem, a esta edición de Brotherhood. Estamos muy contentos del Eterno por todo lo que Él está haciendo con nosotros y estamos disfrutando de todas las bendiciones que Él nos ha dado hasta ahora. Y hoy tenemos a nuestro hermano Luis Silva que nos va a estar llevando a la palabra. Poquito, darnos un saludo ahí a la gente que nos están viendo. Bueno, pues saludo a todos los que nos están viendo. Estamos aquí dando, como siempre decimos, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Y estamos también viendo combinaciones diferentes de lo que estamos haciendo. Y pues estamos haciendo cosas nuevas, cosas diferentes. Y pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Y pues le quería traer una semilla que yo la había preparado hace tiempo atrás, que el Padre me había dado. Y precisamente ya que estamos en Brotherhood, es una semilla que el Padre me la entregó para compartirla precisamente con los caballeros. Es una semilla dedicada a los sacerdotes o las cabezas de los hogares. Y que la titulé Sosteniendo, siendo sostenido. Tenemos que entender primero que quien nos sostiene es el Eterno y nos capacita para poder sostener a otros. Pero cuando me refiero para sostener a otros, me refiero comenzando por nuestro hogar. Voy a leer, vamos a tocar un par de versículos que lo que van a estar reflejando que estamos siendo sostenidos por el Padre Eterno. El primero es Salmos 63, versículos 7 y 8. Y dice, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me esfuerzo, me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Tenemos que entender que Él es el que nos sostiene y Él es el que nos levanta. Si vamos también a Salmos 145, 14. Salmos 145. ¿Qué era? 14, versículo 14. Okay. Y dice, el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Lo quiero leer de la versión TLA también porque me gusta más como lo dice en esta versión. Dice, Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. También podemos leer Isaías 41, versículo 10. Y estos versículos lo que quiero primero aclarar y ver que quien nos sostiene es el Padre Eterno. Eso es todo lo que quiero ver, que Él es el que nos sostiene. Isaías 41, 13. Lee el versículo 10 primero. Versículo 10. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí detenidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará a la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán a la nada. Versículo 13. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Tenemos que recordar que no vivimos por sentimientos, sino por la lealtad. O sea, el Padre no se mueve por emociones. Tenemos que tener eso bien claro, que el Padre no se mueve a través de sentimientos o cosas humanas. Tenemos que entender también que el Eterno nos da, pero nos toca a nosotros poseer. Tenemos que entender que nosotros tenemos nuestra parte, nuestra tarea que hacer. El Padre es el que hace la obra, pero nosotros somos colaboradores con Él. Si leemos 2 de Timoteo 1:9 también. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo,
para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. O sea, ya hemos entendido que el Padre nos sostiene para que nosotros como cabeza podamos sostener nuestro hogar. Ya hemos entendido eso, ya hemos escuchado todo eso, que nosotros como cabezas del hogar, pues Él nos sostiene y nos posiciona en esa posición de cabeza. ¿Con qué propósito? Pues para sostener nuestro hogar. Nosotros entonces tenemos que conocer las responsabilidades. Quiero tocar varios puntos de todo lo que yo estaba buscando, pero fueron los que me marcaron más, porque fíjate, este tema personalmente siempre me marcó un poco en lo personal, porque era algo que en tiempo pasado, en varios años atrás, yo no estaba tomando mi lugar como cabeza, y al no tomar mi lugar como cabeza, no conocer cuál era mi propósito delante del Padre en mi hogar, pues estaba sacando todo de orden. Y entonces estábamos alterando el orden que el Padre ya estableció. ¿Y qué pasa cuando tú alteras el orden de algo? Pues por poner ejemplo, cuando tú quieres compras algo que requiere ser armado, si tú no sigues las instrucciones o alteras el orden y dices, yo quiero poner esto primero y dejar esto para lo último, tal vez lo montes, pero no te va a funcionar de la misma manera como si lo estuvieras utilizando el orden en el que se supone que lo hayas ensamblado. ¿Por qué? Porque estás alterando el orden. Y eso era lo que en lo personal pues yo estaba, en cierto modo estaba viviendo. Quería buscar lo mejor para mi familia, pero siempre estaba buscando afuera lo mejor para mi familia, cuando lo mejor para mi familia era yo que tomara el lugar en mi cabeza, en mi casa como cabeza de mi hogar. Entonces, nosotros es algo bien claro que tenemos que entender, y siempre hemos tocado este versículo muchas veces, el que anhela obispado. Si quiere vamos a tocarlo, que ese está en Primera de Timoteo 3, versículo 1. Vamos a leer el versículo 1 primero. Primera de Timoteo, versículo 1. Versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice: la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Pero si vamos al versículo 4 y 5, léelo, que eso lo que dice ahí, pues vamos a leerlo para entonces entrar a lo que quiere decir el versículo. Versículo 4 dice: debe dirigir bien a su propia familia y a sus hijos, y que sus hijos los respeten y lo obedezcan. Porque si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Eso es bien importante, porque a veces nosotros queremos aspirar a muchas posiciones, tanto dentro del ministerio como también en otras áreas. Puede ser en nuestro trabajo, pero es que es bien importante que nosotros como cabeza tomemos el lugar correspondiente. Y como dice aquí, debe dirigir bien su propia familia. O sea, todo debe comenzar en la casa, todo debe estar a favor de la familia. Tenemos que entender que la familia es el primer ministerio que Dios estableció cuando Dios creó a la tierra. A quien puso fue a Adán y Eva, fue una familia. Exacto. Fue el primer ministerio que Él puso en la tierra. O sea que tenemos que entender que ese ministerio es bien importante, el asunto de la familia. Entonces nosotros como padres estamos aquí para representar a Dios delante de nuestra familia, delante de nuestros hijos. Nosotros somos aquí unos representantes. ¿En qué sentido? Que nosotros debemos ser esos modelos a seguir, como nosotros que tenemos nuestro modelo, que fue Yeshua, que es nuestro mayor ejemplo de cómo seguir las instrucciones y qué caminar nosotros tenemos que seguir. Porque a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo debemos hacer ciertas cosas? Pero ahí está la Escritura, que siempre dice que Él fue nuestro mayor ejemplo. No, y que Pablo mismo lo decía, él lo dijo creo que en 1 Corintios 11:1, que seamos imitadores de Él como Él fue de Yeshua, ¿no? O sea, imitar a Yeshua, no imitarlo a Él, ¿verdad? Muchos piensan que hay que imitarlo a Él, pero sino imitar lo que Él imitaba, que era Yeshua. Imitar lo que Él hizo, que fue ser obediente a la instrucción del Padre. Entonces, de esa misma manera, nosotros como cabezas, como padres del hogar, tenemos esa responsabilidad de guiar primeramente
a nuestra casa, porque como dice aquí, a veces queremos ser líderes en la iglesia o dirigir un ministerio, pero nuestra casa tiene que haber un orden, como les comenté ahorita. Todo lo que siempre hablamos es un Dios de orden, porque nosotros hablamos siempre de un Dios de orden, y cuando hablamos de un Dios de orden, si Él estableció un orden es para seguirlo con un propósito. Exacto. Si vamos a Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. 8 y 9. Y dice, hijos míos, prestan atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Lo que aprendas de ello te coronará de gracia y será como una corona de honor alrededor de tu cuello. O sea, tenemos que estar bien pendientes de lo que nosotros le vamos a pedir a nuestros hijos. Mira, quiero repetir lo que dice a mitad del versículo. Dice, no descuides la instrucción de tu madre, y lo que aprendas de ellos te coronará de gracia y será como un collar de honor alrededor de tu cuello. Pero entonces, ¿qué nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos? Que sea como un collar de honor en su cuello. Tenemos que estar bien atentos a lo que nosotros le estamos presentando a nuestros hijos. Entonces, ¿cuál sería ese collar de honor en el cuello? Como dice aquí, las instrucciones. Si nosotros guiamos a nuestra familia como cabeza del hogar, primero que entendemos que esto es, tenemos que primero nosotros tomar nuestro lugar. Exacto. Porque si tú no tomas el lugar, tú no puedes exigirle a que los demás tomen el lugar. Eso es lo primordial. Entonces, después que tú estás en esa posición, tener bien en cuenta qué es lo que tú le vas a entregar también a tus hijos, que esto lo que estamos haciendo es cuidando nuestras generaciones. Entonces, esas instrucciones que nosotros les vamos a entregar, que son, acuérdate que ya es el Padre que nos llenó de esas instrucciones, pero nosotros, como cabezas de nuestro hogar, tenemos que dirigir nuestro hogar de acuerdo al orden que ya el Padre estableció, de acuerdo a sus instrucciones. Y esas instrucciones es lo que va a adornar como un collar alrededor de su cuello. Somos escogidos para dirigir a nuestros hijos, para dirigir a nuestra familia. Esta es nuestra primera responsabilidad como sacerdotes y cabezas de la casa, delante de nuestro Padre. Como les comenté ahorita, ese es el primer ministerio. Y es bueno que nos envolvamos en otra cosa, pero entender primero que la familia, que hay un orden, que la familia que va primero. Por eso es que tenemos que tomar esa posición. Enseñarle que el Padre es nuestro dueño y que todo lo que tenemos proviene de Él. Podemos leer también Proverbios capítulo 22, versículo 6. Y dice, dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Es nuestra responsabilidad de dirigir a nuestros hijos, a nuestra familia, por el camino correcto, nosotros como cabeza. Pero vuelvo y recalco, ¿cómo nos toca, cómo nos corresponde a nosotros a dirigir a nuestra familia por el camino correcto? Primero, tomando el camino y la responsabilidad que nos toca a nosotros. Porque, por experiencia propia, como les comenté ahorita, hubo un momento en que yo no estaba tomando ese lugar y puede pasar que hasta le faltaron el respeto hasta a mi familia, en muchas ocasiones, a mi esposa, y yo no estaba en esa capacidad, es como algo que no sé cómo describirlo, que ni siquiera pude defenderla. ¿Y por qué yo dejé que pasaran todas esas cosas? Por no conocer cuál es el lugar que me correspondía. Exacto. Por no conocer cuál es el lugar que Dios ya había puesto para mí. Con no conocer cuáles eran mis responsabilidades y mis privilegios, porque hacerse llamar cabeza del hogar también pues, es un privilegio. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los trata. Más bien, corrígelos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Tenemos que entender, como les comenté, que el sacerdocio es un privilegio y debe estar comprometido con la familia. Sabemos que es un privilegio, a su vez una responsabilidad.
Por eso es que tenemos que entender de cómo educar y cómo reprender a nuestros hijos. Entendiendo también que esto conlleva porque a veces nosotros decimos que sí, que tenemos que humillarnos, pero también tenemos que tener bien claro que a veces se nos va la mano cuando reprendemos a nuestros hijos, y también tenemos que ser humildes, así sea con nuestros hijos, porque acuérdate que todo lo que nosotros estamos haciendo es como, tenemos que vernos como lo que les leí ahorita, que somos representantes de Dios para nuestra familia. Entonces, a veces se nos va la mano cuando que regañamos a nuestros hijos o por alguna X o Y razón, pero es bueno que también que le pidamos disculpas a veces a nuestros hijos. Eso les enseña a ellos que hay humildad de parte de nosotros hacia ellos también, y los pone en una posición que ellos van a entender, espérate, si él hizo eso es porque lo que yo estoy haciendo, tengo que buscarle entonces cómo agradar al Padre. Y de esa misma manera, es lo que le estamos demostrando a nuestros hijos, a nuestra familia. Ahora, es bien interesante porque en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y a veces los padres nos enfocamos tanto en eso y se lo repetimos tanto a los hijos. No, la palabra dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero se olvidan de ese versículo que dice, el versículo 4, que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y muchas veces, a veces, nuestros hijos, ¿verdad?, no están siendo obedientes o están actuando de X o Y manera, pero es por eso mismo, porque no han sabido a tratarlo de la manera o reprenderlo o corregirlo de la manera que el Eterno ha establecido. Y lo que hace es que provocan esa ira en ellos. Y también muchas veces es que a veces tú ves que los padres recalcan eso, pero se olvidan de que ya Dios estableció unas instrucciones, ¿verdad?, para nosotros corregirlo, y a veces están exigiendo que los hijos se obedezcan y sean de X o Y manera, pero los primeros desobedientes son ellos mismos. Sí, por eso es que nosotros, como les comenté ahorita, nosotros somos los representantes de Dios para ellos aquí en la tierra. ¿Qué implica eso? Que primero nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, a nuestros propios deseos, para nosotros primero someternos nosotros. Entonces ellos van a estar viendo eso. Y entonces ahí es que entra cuando vaya a disciplinarlo, ellos van a estar pendientes de cómo uno va a disciplinar si está acorde al plan de Dios. Exacto. Porque a veces a nosotros nos gusta exigir algo que no estamos dispuestos a dar. Exacto. Y pues, o sea, ellos tienen que ver eso primero. Tienen que verlo en la casa. Exacto. A veces los padres esperan cierta XY actitud hacia los padres cuando ellos mismos son los primeros que no están dando el ejemplo. Sí, eso es como el ejemplo que a veces uno da, que tú vas a un médico, el médico te dice, no, tienes que bajar de peso, pero el médico pesa 400 libras. ¿Sabes? Es como que no es la mejor referencia para tú recibir ese mensaje. Amén. Si vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Colosenses. Capítulo 3, versículos 20 y 21. Dice, hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. De aquí le está diciendo a sus hijos lo que tienen que hacer, pero también le recalca a los padres lo que tienen que hacer. Exacto. Entonces, si la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, debemos cumplir con la función y la responsabilidad que nos toca. Porque si nosotros decimos, es fácil decir, somos sacerdotes, o somos reyes, o somos la cabeza del hogar. Pero ¿estás dispuesto a llevar las responsabilidades que eso lleva? Implica mucho. Cuesta, pero vale. Y como le comenté ahorita, no pidas lo que no estás dispuesto a dar. Exacto. No nos olvidemos, y también, hemos enfocado también en nuestros hijos, pero recuerden que la cabeza del hogar tiene las responsabilidades también, tanto de como sus hijos, como de su esposa. Por eso es que no nos podemos olvidar de nuestra esposa. Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 7, versículos 32 y 33. Y dice, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo
agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Nuestra responsabilidad como cabeza del hogar también involucra también a nuestra esposa. Porque, como les comenté ahorita, si cada cual toma el orden que está establecido por el Padre Eterno, cada cual toma el lugar que le corresponde, pues todo va a correr de una manera pues más apacible. Si nosotros cuidamos a nuestra esposa, como dice la palabra que cuidemos a nuestra esposa, porque es nuestra responsabilidad. Porque muchas veces, pero es que yo no sabía que ella estaba haciendo eso. Pero pues entonces no estabas tomando el lugar que te correspondía. Exacto. Y no quiere decir que haya un control, porque cuando yo empecé a escuchar el tema de que debemos ser cabeza del hogar, pues como no tenía el conocimiento, a mí me sonaba como algo como machista, porque es lo primero que le viene a uno en su ignorancia, en la ignorancia de uno o la falta de conocimiento. Pero no, al contrario, esto lo que hace es que pone una responsabilidad sobre nuestros hombros de nuestro hogar, de cargar la responsabilidad de nuestros hijos, de nuestra esposa, que estén haciendo lo correcto y modelar lo que es correcto. Recordar que dentro del papel de sacerdote no solamente es dirigir a esta casa, sino que hay varias funciones como cabeza del hogar. Hay muchas funciones que como puente, mediador, intercesor, protector, líder o guía. Somos maestros, siervos, tareas especiales, privilegios, responsabilidades para con Dios. Dentro de la familia, el varón o la cabeza del hogar o el padre de familia debe cumplir con ciertas funciones importantes para que la familia funcione de acuerdo al plan eterno. Ya escuchamos que hay muchas funciones dentro de lo que es ser la cabeza del hogar, muchas responsabilidades. Pues entonces, es decir, que soy intermediario, puente, siervo de Dios, es porque conocemos al Eterno. Porque ya Él depositó su vida en nosotros, porque no es por nuestra fuerza. Nosotros estamos entregándole lo que ya Él depositó en nosotros. Entonces, como les comenté, Él nos entrega, pero nos toca a nosotros poseer. Entonces, hay una realidad que pasa en muchos hogares, que las cosas que tienen que ver con las escrituras, con las cosas de Dios, en muchos hogares se las entregan a las esposas. ¿Y qué pasa con eso? Que se está saliendo del orden correcto. Se está brincando un orden que ya Dios estableció. ¿Y cuál es vamos a ver el orden que Dios estableció? Si vamos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Y dice, pero hay algo que quiero que sepan. La cabeza de todo hombre es Cristo. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Pues de ahí ya estamos escuchando cuál es el orden que el Padre estableció, de acuerdo a la familia, comenzando por el hogar. Porque todo lo que nosotros comentamos aquí, todo lo que nosotros amamos aquí, siempre se han dado cuenta que siempre está dirigido hacia la familia. ¿Por qué? Porque es fácil venir a un servicio y decir, no, yo guardo la instrucción, porque ahí es fácil. Pero delante de tus hijos, delante de tu esposa, delante de tu familia, es donde realmente ese es el primer ministerio que tú tienes que cuidar. Ahí es donde realmente tú tienes que tomar tu posición y decir, no, esto es lo que se tiene que hacer. Así es que dice la palabra. Así es que dice la Escritura que hay que caminar. Y caminar, y no caminar y dejar a tu familia atrás. Asegúrate de que tu familia vaya contigo al lado. Es un ejemplo cuando Noé salió del arca. ¿Quién salió primero? Noé salió primero. Asegurarse que todo estuviera seguro para su familia. Esa es la posición de cabeza que nosotros tenemos. Esa es la responsabilidad. Dios quiere que tomemos su lugar y que sepamos amar a nuestra esposa también, como Cristo amó a la iglesia. Entonces, quiero leerle varios puntos que yo había preparado y es parte del repertorio, como yo le digo, de mis oraciones que yo tengo en la mañana y cosas que yo me recuerdo, porque estas cosas hay que recordárnoslas, porque pues, como hemos dicho en otras ocasiones, nuestra identidad como hijos a veces siempre va a estar puesta bajo prueba.
y cómo uno recalca eso y siempre está al pendiente, escudriñando las escrituras todo el tiempo. Y estas son 8 puntos que quiero leerle, que pues, son como declaraciones que uno mismo como cabeza debe hacer de acuerdo a su familia. Y dice, número 1, ante Dios asumo la plena responsabilidad sobre mi vida, la de mi esposa y la de mis hijos. Entendiendo que nosotros como cabeza del hogar tenemos que cargar, tomar nuestra posición y no alterar ese orden que ya el Padre estableció. Número 2. Asumo la responsabilidad de amarlo, protegerlo, servirlo y enseñarle la palabra del Padre como cabeza de mi hogar. O sea, como las que monté ahorita, debemos ser modelos, debemos modelar lo que nosotros estamos, lo que el Padre estableció. Debemos ser el mejor ejemplo para nuestra familia, para nuestra esposa y para nuestros hijos. El número 3. Bendecir a mis hijos y enseñarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Número 4. Instruirlos para que honren a las autoridades y vivan responsablemente. Y cuando esto lo leí, lo escribí, no solamente refiriéndome a las cosas de la palabra, instruir en todas las autoridades y todas las instrucciones, también en cuestión de donde quiera que nosotros vayamos, entendiendo que si hay una autoridad, ya sabemos que nuestro Padre es un Dios que tiene el control de todo, porque todo es de Él, por Él y para Él. Como Él tiene el control de todo, si hay una autoridad, es porque está puesta bajo por el Padre. Exacto. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que también esas autoridades hay que honrarlas. Número 5, orar por los demás y tratarlos con amabilidad, respeto y compasión. Número 6, trabajar con diligencia y proveer para las necesidades de mi familia. No solamente somos responsables de llenar ese espacio de necesidad espiritual, sino también ser responsables como nuestra familia en cuestión a las necesidades básicas. Entendiendo también que el Padre siempre nos provee de todo lo que necesitamos. Exacto. Número 7, perdonar a los que nos hagan el mal y reconciliar con quienes yo haya defraudado. Aquí entra ser humilde. Nosotros entrar a ser humildes para que nuestros hijos vean esa humildad. Número 8, honrar a Dios y obedecer su palabra y hacer su voluntad. Como dice Josué 24:15, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Tenemos que meternos eso pues en nuestra mente y entender que si el Padre nos sostiene con un propósito, por eso que él lo titula sosteniendo, siendo sostenido, porque el Padre nos sostiene con un propósito, con una intención y nos capacita para que podamos sostener nuestro hogar. Entonces, no debemos ser solamente suficientemente buenos, ya que hemos entendido que el Padre es que nos capacita. Pues no solamente debemos ser suficientemente buenos, debemos ser justos. Exacto. Porque tenemos que recuerden que somos responsables de moldear la vida de nuestros hijos. Y somos responsables de la vida de nuestra esposa porque no podemos dejar a nuestra esposa a nuestro lado, entendiendo que es el Padre el que hace la obra. Exacto. Pero Él nos entrega la responsabilidad de nuestro hogar, de nuestra familia. Porque a quien nosotros vamos a darle cuenta de lo que nosotros hagamos con nuestro hogar. Porque eso pasa muchas veces. Mucha gente, pero mira todo lo que yo hice, mira todo lo que yo hice en el ministerio, pero ¿y tu familia? Exacto. Esa era tu primera responsabilidad. Esa es tu primera responsabilidad. Entonces, debemos ser mejor cada día y comprometer nuestras vidas con nuestra familia y con lo que el Padre Eterno quiere. Por eso implica que debe haber compromiso con Dios y la familia. Integridad en público y en privado, porque como les comenté ahorita, es fácil ser obediente y guardar la instrucción cuando estamos delante de los demás, pero cuando estás en el trabajo, cuando estás donde nadie te ve,
es donde más aplica Exacto. esto de tomar nuestra cabeza. Y lo digo por experiencia propia. Porque cuando uno no debía, pues... Pero ahí es cuando más aplica esto. Exacto. Ahí es cuando más tú debes tomar tu posición como cabeza del hogar. Exacto. Sí, porque es fácil hacerlo en la congregación, pero Sí, es fácil donde cuando verdaderamente están viendo, demuestra si uno es obediente es cuando uno lo hace afuera. donde nadie te conoce. Ahí es Exacto. donde tú tienes que caminar de acuerdo a como el Padre dijo. Ahí es donde de verdad se ve si tú estás alterando el orden que Él estableció o no. Debemos ser inspiración para amigos y familiares. Debemos tener carácter para vencer adversidades. Debemos tener dedicación para no retroceder, porque van a llegar momentos y pruebas, como les comenté ahorita, que nuestra identidad como hijo a veces va a ser probada. Pero tenemos que tener dedicación y perseverancia para poder ser constantes. Wow. Tenemos que tener coraje para defender lo justo. Tenemos que tener humildad para equivocarse y aprender. Acuérdate que nuestros hijos están viendo y dicen, espérate, papi está haciendo eso, está haciendo lo que es justo. Es como les comenté el ejemplo de ahorita, cuando uno reprende, a veces si se les va la mano hasta a nuestros propios hijos, a veces hay que pedir disculpas y eso representa humildad. Tenemos que tener convicción para trascender, entendiendo que nuestro hogar, sosteniendo nuestro hogar, siendo sostenido por nuestro Padre Eterno. Amén. Y quiero leer por último Salmo 119, 111 y 112. Esto debe ser como una declaración que uno, de todas las que uno hace, que uno debe añadir una de las. Salmo 101, 112. Capítulo 119. 119, sí. Versículo 111, 112. Y dice, tus leyes son mis tesoros, son el deleite de mi corazón. Estoy decidido a obedecer tu decreto hasta el final. Hasta el final. ¿Ve? Tus leyes son mi tesoro, son deleite en mi corazón. Así de esta manera es que nosotros debemos recibir las instrucciones. Debemos estar decididos a obedecer tus decretos hasta el final. Wow. Amén. Amén. Wow, tremendo. Verdad que el mensaje estuvo brutal. Y definitivamente yo me siento muy honrado y contento, ¿verdad?, de tener esta oportunidad de estar juntamente con Luis Silva aquí dando por gracia lo que por gracia se nos ha dado. Y en verdad que me siento muy contento. Nosotros llevamos mucho tiempo juntos, ¿verdad? Nosotros nos conocemos desde pequeños, para los que no sabían. Sí, nosotros básicamente nos criamos juntos, Sí. de cierta manera. Nosotros nos criamos juntos, tuvimos la misma congregación, tuvimos un tiempo trabajando juntos también. Y para los que no sabían, su esposa y mi esposa son hermanas, estamos también Estamos conectados por todas las áreas. por todos lados. Y verdad que me siento bien honrado y contento de poder estar juntamente con él haciendo la voluntad del Padre. Y es verdad que hubo un tiempo donde pues estuvimos separados, ¿verdad? Porque se fueron para Ocala, Florida, y nosotros vinimos para acá, para Lebanon, para Pensilvania. Pero ver cómo Dios nos vuelve y nos une. Y no solamente nos une, sino nos une para hacer la voluntad del Padre. Y es verdad que yo me siento muy contento, muy honrado de poder ser colaborador con el Eterno, ¿verdad? De poder colaborador con el Eterno para la edificación de Luisito y ver cómo él ha crecido, ¿verdad? Y entender que tú eras parte del plan de Eterno. Exacto. Entender que tú eras, que todas esas situaciones y todas esas cosas tenían un fin. Y era pues esto que estamos viendo ahora, estamos viendo los resultados de lo que fue todo eso, esos cambios. En verdad que he visto el crecimiento en él, su familia, su esposa, sus hijos. Y en verdad, gracias Luisito por esa palabra, ha sido de bendición. Y la gloria sea para el Padre. La gloria siempre es para el Padre. Mi gente, apunten eso, óiganlo. Porque en verdad, aquí tenemos un vivo ejemplo de lo que es caminar las instrucciones del Eterno y ver la grandeza que viene con obedecer a nuestro Padre. Pero queremos informarles también que ya el programa de Brotherhood no estará siendo transmitido los jueves, sino que va a ser ahora transmitido los viernes. Comenzará este próximo viernes, va a ser live por Facebook y por YouTube.
Y también queremos dejarles saber que estamos presencialmente aquí en la área de Lebanon. So, si necesitan más información, se pueden contactar con nosotros, ¿verdad? Por email o por nuestra página de Grafton and Him. Si necesitan saber el email, nos pueden conseguir por graftonandhim.ministry@gmail.com. Viernes a las 7:30. Amén. Amén. Bendecido. Bendecido. Shalom. Shalom.